Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer estar con todos vosotros compartiendo en este evento de TICAR. Y bueno, pues hoy voy a hacer una ponencia relacionada con los servicios gestionados de ciberseguridad en entornos industriales. Para ello comparto las slides y bueno, pues para que me conozcáis un poco mejor, os dejo aquí también mis datos de contacto con mi email por si tenéis luego alguna cuestión o necesitáis contactarme. Comentaros que estoy trabajando actualmente en Telefónica, tengo un cargo de Product Manager en el área de ciberseguridad relacionada con el ámbito de OT e IoT. Y bueno, aparte de esto, pues hago otras labores en paralelo, pues fui elegida como CSE, que es un reconocimiento a profesionales del sector de Eleven Paths. Tengo actividad docente, participo en este tipo de conferencias siempre que puedo. He colaborado también como autora de libros técnicos y además soy embajadora de la iniciativa de Mujeres Hackers de Telefónica. Pero bueno, para adentrarnos en el tema que hoy nos ocupa, quería hablaros de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y el mundo industrial, ¿no? El mundo OT y el mundo IT, que se están aproximando cada vez más. Estamos viendo esta convergencia que cada vez es mayor y que son dos mundos que, aunque inicialmente estaban separados, actualmente tienen muchísimo en común y están condenados a entenderse, ¿no? O sea, estamos viendo cómo hacemos que las personas de TI entiendan a las personas del proceso de la rama más industrial y viceversa. Estamos viendo que se están abriendo muchísimas posibilidades, que la industria está cada vez más conectada y esta conectividad nos abre hacia muchísimas posibilidades, ¿no? Esto nos permite automatizar las fábricas, modernizarlas, hacer muchísimos procesos innovadores que antes no podíamos hacer, pero al mismo tiempo también requiere de una buena seguridad, porque también lo que implica esto es que estamos abriendo el perímetro de exposición. Los vectores de ataque incrementan y, por tanto, tenemos que poner todas las herramientas necesarias para dotar de la necesaria ciberseguridad y seguridad a todo este tipo de entornos. Y todo esto que estamos mencionando es algo que realmente estamos viendo en las noticias todos los días, ¿no? Aquí he traído una serie de recortes de noticias de periódico, de recientes, más o menos recientes del último tiempo, en el cual estamos viendo que todo esto es una realidad y todo esto está afectando a muchísimos países, está afectando a todo el mundo y además con grandes repercusiones. Por ejemplo, el expresidente Trump ya declaró una emergencia nacional debido a las amenazas al Power Grid. Además de esto, hemos visto multitud de ataques a hospitales y a sistemas críticos, pues tanto en España como en muchos otros países. Es más, hay que tener en cuenta la repercusión que esto tiene en una época de pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? En el que si estamos en colapso en los hospitales y además estamos recibiendo ciberataques, pues el nivel de caos puede ser bestial. Además de todo esto, mencionar uno de los casos también muy relacionados con la industria. En este caso es un ataque a una planta de agua en una ciudad de Estados Unidos en la cual se intentó envenenar el agua. Esto se hizo haciendo una modificación en el proceso de tratamiento de agua, alterando alguna de estas variables y algunos de los componentes que se echaban en el agua para potabilizarla para la población, y imaginaros la repercusión que esto puede tener, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante entender el papel de la ciberseguridad en la sociedad, cómo están aportando la protección de estas herramientas y sobre todo las consecuencias que esto puede tener cuando estamos hablando de sistemas críticos. Por tanto, espero que esto también sirva para concienciar y traer la relevancia de los temas con los que estamos tratando. Además, como os decía, pues también en Irlanda hubo otro ciberataque que obligó a cerrar el sistema informático del sistema de salud, algo muy similar en Brasil. Y, por supuesto, mencionar el ataque a Colonial que se dio recientemente en Estados Unidos. Esta compañía lo que hacía era distribuir gasolina a lo largo de la costa este de Estados Unidos, y este ataque lo que hizo es que se viese afectado, de modo que se llegó a declarar una emergencia nacional. El suministro de gasolina estaba limitado, incluso parado, no solamente para usuarios y ciudadanos, sino también pues, hubo vuelos que se tuvieron que suspender, etcétera, ¿no? Lo cual provocó
un caos y un colapso en el país. Por tanto, como comento, esto tiene una grandísima relevancia, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel de sociedad, a nivel de ciudadanos, y creo que es fundamental que contemos con las herramientas de seguridad para evitar que todo este tipo de noticias que estamos viendo todos los días pues se sigan dando. Para afrontar este tipo de proyectos y hacer frente a estos retos a los que nos enfrentamos, desde Telefónica hemos creado nuestra propia metodología y en este caso se llama Meteo. Meteo está compuesta por 4 fases fundamentales que luego irían iterando de forma cíclica, de forma iterativa, y se irían haciendo diferentes iteraciones sucesivas en las cuales se iría mejorando el proceso en cada uno de los pasos. El primer paso, por supuesto, consiste en evaluar, es decir, hacer un levantamiento de cuál es la situación, de estudiar el caso del cliente, de analizar en qué estado está, de analizar su red, de analizar su nivel de cumplimiento y hacer un diagnóstico de cuál es el perfil actual, de cuál es el estado en el que se encuentra. Una vez que hemos hecho esto, podemos pasar a la siguiente fase, que sería la de planificación, es decir, desde el lugar en el que estamos y hacia dónde queremos llegar. En muchos de los casos pues, no se pueden atacar todos los problemas o todas las debilidades en primera instancia, ¿no? Sino que tenemos que elegir cuáles son los más prioritarios, los más importantes o los que pueden influenciar más al negocio de nuestro cliente, y por tanto pues, lo que haríamos es trazar un plan de cuáles son las acciones que se van a cometer para fortalecer la seguridad de determinados ámbitos. Una vez hecho esto, pasaríamos a la parte de implementación. Y en este caso, lo que haríamos sería el implantar una serie de tecnologías, una serie de soluciones tecnológicas que nos van a permitir proteger el negocio del cliente, la planta industrial de la que se trate o el caso con el que estemos tratando. Pero además de la tecnología, por supuesto, son imprescindibles los procesos y las personas. No podemos olvidarnos de esto porque, como bien sabemos, en ciberseguridad el eslabón más débil de la cadena va a ser el que nos defina, el que defina nuestro nivel de seguridad, ¿no? Y por tanto, pues también tenemos que prestar muchísima atención a los procesos y a las personas. Y por último, pero no por ello menos importante, todo lo que tiene que ver con la gestión y operación de estos servicios y de estas tecnologías. Aunque tenemos herramientas con gran inteligencia a día de hoy, es imprescindible que haya personas también por detrás que estén operándolas, que estén gestionándolas, que estén descartando falsos positivos, que estén dándoles un valor añadido y que incluso permitan automatizar determinados procesos y responder con la celeridad necesaria cuando se da una amenaza, por ejemplo, ¿no? O se da un incidente de seguridad. Y por tanto, pues para nosotros toda la parte de gestión y del SOC es algo fundamental. Como decía, este proceso se puede realizar de forma iterativa y podríamos ir acometiendo diferentes objetivos a lo largo del tiempo siguiendo la metodología Meteo. Entre las diferentes soluciones que podemos implementar para robustecer la ciberseguridad de una empresa, pues se encuentran las soluciones de monitorización, de seguridad de monitorización tanto en el ámbito industrial como en el ámbito OT, y es lo que vamos a tratar a continuación. Como os decía, vamos a tratar en más profundidad el tema de la monitorización de seguridad OT e IoT. ¿En qué consiste? Pues básicamente lo que se hace es analizar de forma pasiva una copia del tráfico con el objetivo de poder detectar incidentes de seguridad, ¿no? Y además de dar una gran visibilidad sobre qué es lo que está conectado a una determinada empresa. Para esto vamos a utilizar técnicas de DPI en los cuales son capaces de entender los protocolos industriales. La gran mayoría de los protocolos industriales, hay varios cientos de ellos que están implementados en las soluciones con las que trabajamos y pueden entender a bajo nivel todo este tipo de protocolos y ver qué es lo que está pasando pues, a nivel de proceso, entender las variables, entender si hay algún tipo de ataque y ver quién se está comunicando con quién en la red, todo ese tipo de cosas. Además de todo esto, pues apoyándonos en técnicas de Machine Learning y en fuentes de ciberinteligencia que nos permiten detectar ataques que sean específicamente diseñados, por ejemplo, para el ámbito industrial. Es muy importante, como he dicho, señalar que estas herramientas funcionan de forma pasiva, es decir, no vamos a inyectar tráfico, no vamos a
tener soluciones invasivas, sino que en el ámbito industrial es muy importante el trabajar de esta manera. En cuanto a las funcionalidades que nos dotaría este tipo de soluciones, tenemos en primer lugar la visibilidad, y esto es algo fundamental. Es como ponernos las gafas y ver qué es lo que está pasando en nuestra red. Y esto es algo que ya de por sí aporta muchísimo valor y muchísima información al cliente, es decir, saber qué hay conectado realmente a la red de este cliente. Por mencionar algunos casos reales que hemos visto, pues incluso comentaros que hemos encontrado pues PlayStations o elementos que no deberían de estar en una planta industrial. Por tanto, el ver qué tipo de dispositivos tenemos conectados, cuál es su sistema operativo, de qué tipología es, etcétera, es algo de muchísimo valor. Y además de esto, lo que podemos hacer es identificar cuáles son las vulnerabilidades que están afectando a este dispositivo. Es decir, en industria hay muchos activos que son legacy o que tienen sistemas operativos que no están actualizados, que son anticuados y por tanto pues pueden tener un número de vulnerabilidades. Y es muy importante que esto lo tengamos identificado y podamos tomar acciones al respecto. Una vez que tenemos esta visibilidad, lo siguiente que podemos hacer es la detección de amenazas. Con respecto a esta detección, señalar que podemos detectar tanto ataques, es decir, ataques de firmas, ataques conocidos, ataques incluso diseñados específicamente para el ámbito industrial, pero también, y muy importante, detectar anomalías. Es decir, por ejemplo, si una variable de proceso de una determinada temperatura debería de estar en un rango y se detecta que la variable de repente empieza a operar fuera de ese rango, se podría dar una alerta, esto se podría detectar y podríamos analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Si ha habido algún fallo, si se trata de un ciberataque y todo este tipo de cosas las podemos identificar para evitar que haya cualquier tipo de disrupción en el negocio. Y por último, también es muy importante el tener la capacidad de integrarse con otro tipo de soluciones, en el caso de que hicieran falta algunas acciones de remediación o de actuación, como pueden ser pues, firewalls, SIEMs, etc. Pero por supuesto todo esto se hace en conjunto con el cliente, ya que no se puede parar ningún tipo de comunicación en un ámbito industrial sin el debido análisis y el debido conocimiento por parte del cliente. En particular voy a mencionar a continuación un caso de éxito en el que hemos estado trabajando dentro del sector del oil and gas y voy a ir explicando las diferentes fases y las diferentes etapas en las que hemos ido pasando para acometer este proyecto. Es un gran proyecto y para situarlo un poco en contexto, pues mencionar que se trata de una empresa líder en cuanto al tratamiento de petróleo en el ámbito de Latinoamérica, y que se dedica a diferentes actividades dentro del sector del oil and gas, desde la explotación de los pozos, el transporte del crudo, la producción, el refinamiento, comercialización, etc. En particular, hemos comenzado trabajando con 10 emplazamientos industriales situados en diferentes localidades y inicialmente, cuando se empezó el proyecto, el cliente pues, no tenía una visibilidad total de lo que estaba sucediendo en su red y en su infraestructura. Bien, pues para ir repasando las diferentes fases del proyecto, comenzamos con la primera fase que trata sobre la gestión del proyecto. En este caso, pues nos hemos basado en una metodología ágil, la cual pues, nos permite, en primer lugar, adaptarnos muy bien a los cambios, tener un trabajo en equipo muy importante, tener una comunicación continua con el cliente, lo cual es muy importante porque incluso los directores de las plantas industriales están involucrados en este proceso y trabajamos conjuntamente con ellos. Y bueno, pues al final buscar esta mejora continua y esta excelencia por medio de todas estas técnicas. A continuación se pasa a la etapa de consultoría. Dentro de esta consultoría pues hay diferentes fases por las que se va pasando y se inicia con una fase de revisión de la documentación. Es decir, aquí es donde empezamos a hacer un poco el levantamiento, empezamos a analizar la red del cliente, empezamos a analizar qué es lo que tiene, incluso se puede analizar cuál es el nivel de cumplimiento de diferentes normativas y vamos viendo en qué estado estamos en este momento. A partir de ahí, pues lo que se hace es evaluar la madurez, realizar un análisis de riesgos en el que, como decía,
pues se van a evaluar cuáles son los riesgos en función de cuáles son las consecuencias, a qué tipo de activos están afectando, cuál es la probabilidad de que se dé un determinado incidente de seguridad, etc. Incluso se realizarían los walkdowns a lo largo en la fábrica, incluso se pueden llegar a hacer determinados análisis de tráfico de forma puntual. Y a partir de aquí se elaboraría una serie de informes y de entregables en las que se estudia cuál es el nivel de seguridad, cuáles son las recomendaciones, por dónde se debería empezar, cuáles son las soluciones técnicas que se están proponiendo para acometer esas debilidades o esos puntos que el cliente debería mejorar la seguridad, y se hace una entrega y una presentación de los entregables. Incluso se puede hacer una presentación a nivel de directiva para valorar los siguientes pasos y las acciones a acometer. Una vez que hemos hecho esto y que se ha decidido que se va a implantar una solución de monitorización de seguridad industrial, lo que hacemos es un análisis de la arquitectura. Es decir, es muy importante identificar cuáles son los puntos donde se van a desplegar las sondas. Estos puntos es muy importante determinarlos porque son los que nos van a dar la visibilidad. En función de dónde pongamos las sondas, es dónde vamos a poder ver y dónde vamos a poder saber qué es lo que está pasando en nuestra red. Dentro de nuestra experiencia, lo que hemos visto es que hay varios factores que influyen en la decisión de cuáles son los puntos más apropiados. Algunos de ellos los menciono aquí. Por ejemplo, cuál es el tamaño de la fábrica con la que estamos trabajando. También muy importante, cuál es el conocimiento de la red por parte del cliente, que en casos de que no sea conocido, pues puede ser más dificultoso. También muy importante entender el negocio y qué es importante proteger para el cliente, es decir, qué es lo que tiene más relevancia, qué activos serían más afectados en caso de que hubiera algún incidente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, por supuesto, la madurez tecnológica del cliente, ¿no? Cuáles son los recursos con los que cuenta para poder implantar todo este tipo de soluciones. En cuanto a las alternativas para la captura de tráfico, porque he comentado que estamos trabajando de una forma pasiva con una copia del tráfico, podemos trabajar básicamente con dos opciones. Por un lado, pues se puede hacer un por mirror del switch, lo cual pues, tiene la ventaja de que puede ser, si es un switch gestionable en el que se pueda hacer esto, pues tiene la ventaja de que es una solución más económica, pero tenemos que tener en cuenta que si el switch se sobrecarga podría haber una pérdida de paquetes. En el caso de que se quisiera evitar esto, pues lo que se puede hacer es implantar otros elementos de red llamados TAP, con los cuales se evitaría esta pérdida de paquetes, o incluso pueden ser recomendables si estamos trabajando con un switch que no tiene esta capacidad de por mirror. Sí que es cierto que hay que hacer un cierto desembolso económico, pero bueno, pues esto es algo que también asesoramos y evaluamos junto con el cliente cuál es la opción que mejor se adapta para cada uno de los casos. Siguiendo con las fases, lo que iríamos a continuación es a un análisis de la arquitectura general de la solución de monitorización. Este tipo de soluciones las estamos trabajando con varias tecnologías, entre otras con Nozomi, y en este caso se compone de dos componentes principales. En primer lugar tendríamos lo que son las sondas, que esto al final bueno, pueden ser físicas o virtualizadas. En caso de que sea un appliance, pues lo que haríamos es colocarlo se coloca en la infraestructura del cliente, y lo que nos permiten es varias funcionalidades. Por un lado, como he comentado, el descubrimiento de activos y de vulnerabilidades asociadas. Por otra parte, podemos hacer la detección de los ataques y las anomalías, incluyendo si se afecta alguna variable del proceso. Podemos también hacer la generación de informes y la capacidad de integraciones con diferentes elementos. Además de esto, si tenemos varias sondas desplegadas, puede ser interesante el adoptar una consola central, que a su vez también puede ser física o puede estar en la nube. Si es en la nube y estamos hablando de Nozomi, sería lo que se llama Vantage. De esta manera lo que nos permite es tener una gestión centralizada de las diferentes sondas, poder ver toda esa información agregada y poder gestionarlo desde un solo punto, ¿no? Incluso podríamos llegar a tener una jerarquía, es decir, podríamos tener
varias CMCs que se agrupen a su vez dentro de otra CMC más general. Y bueno, pues aquí se puede ver en este esquema pues, un ejemplo, ¿no?, de cómo en diferentes switches que se implementen, por ejemplo, en diferentes plantas del cliente, podrían estar alimentando a varias sondas y todas ellas están reportando a la CMC. Si seguimos adelante en las fases de desarrollo y de implantación de este proyecto, lo que sería a continuación es, ya vamos a la parte de implantación, es decir, se va a realizar el despliegue de las sondas. En este caso, además, en este proyecto, como tuvo lugar durante la pandemia, pues tuvimos la necesidad de adaptarnos a los cambios, ya que con el COVID-19, pues bueno, algunos accesos físicos no fueron posibles en ese momento y tuvimos, pues gracias a las metodologías ágiles que estamos utilizando, que adaptarnos rápidamente a los cambios y buscar soluciones de acceso remoto, buscar cómo se podía acceder localmente, etcétera. O sea que sí que esta capacidad de adaptación ha sido muy importante en este proyecto. Cuando se están desplegando las sondas, pues por supuesto se procede a la puesta en marcha, se asegura de que todo está correcto, se realizan las configuraciones iniciales y los ajustes específicos para realizar un análisis correcto del tráfico específico de este cliente. Y, por supuesto, se hacen también las pruebas de correcto funcionamiento. Por ejemplo, pues nos tenemos que asegurar de que las sondas tengan una conectividad correcta con la consola central y todo ese tipo de cosas. Y después de hacer todo este tipo de test, se procedería al entrenamiento de las sondas. Las sondas, como he dicho, pues tienen la capacidad, por un lado, de lanzar alertas sobre ataques. Entonces, en este caso de las firmas, esto estaría funcionando desde el primer momento, no hace falta entrenamiento, pero para la parte más de anomalías y la parte que tiene que ver con Machine Learning, lo que hacemos es que tenemos un pequeño periodo de aprendizaje en el cual las sondas van a ir analizando el tráfico, van a ir aprendiendo qué es lo normal, qué es normal que se comunique con qué, en qué horarios, bajo qué parámetros o qué rangos de variables se suele mover el proceso industrial, etc. Y una vez que ya hemos aprendido esto, pondríamos la sonda en modo de detección, de modo que ya nos podría también estar dando las alertas relacionadas con las anomalías, cuando las variables se salen de rango de procesos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues tenemos un enriquecimiento de las alertas que se pueden llegar a lanzar. Tenemos muchísima información de todo lo que está sucediendo en el proceso industrial y tenemos pues una herramienta muy potente para detectar cualquier incidente relacionado con ciberseguridad que pueda estar ocurriendo. Y a continuación lo que pasaríamos es a una fase de definición e implementación de los casos de uso, por supuesto. Entonces, en este caso lo que se hace es definir los casos de uso. En nuestro caso, pues seguimos trabajando en ello y se van aumentando, pero ya hay varias decenas de casos de uso que están implementados y que están en producción. Se asignan también los grupos resolutores y se va a la integración tanto con SIEM como con SOAR. Gracias a la integración con SIEM, que en este proyecto estamos trabajando con la herramienta de Splunk, pues conseguimos lo que es la correlación entre los diferentes eventos y se hace toda la definición de casos de uso. Y la herramienta del SOAR lo que nos permite es orquestar y lo que nos permite también es la implementación de playbooks, de forma que somos capaces de automatizar muchas respuestas, que somos capaces de responder rápidamente y que hemos sido capaces de desarrollar playbooks específicos de OT. Y todo esto al final lo que configura es lo que se llama el SOC OT, que es algo pues, bastante innovador a día de hoy y que pues, Telefónica está llevando a cabo en los SOCs, en un proyecto a nivel mundial. Y bueno, pues es algo que se ha implantado ya en proyectos como el que estoy comentando, pero que además Telefónica está tratando de implantar a nivel de las 11 localizaciones del SOC global de Telefónica. Además de todo esto, pues se procede a generar todos estos reportes, a enriquecerlos, a dar la información periódica de qué es lo que está sucediendo y por medio de reuniones con el cliente, que también se van haciendo periódicamente, pues se van analizando los resultados, se va viendo si hace falta algún ajuste, algún refinamiento y poco a poco pues se va adaptando
el sistema y se va haciendo frente a todas las amenazas que puedan ir sucediendo. Todo esto, por supuesto, pues primeramente se haría en un ambiente de producción, de preproducción, antes de pasar a producción. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es el esquema que, como comentaba, en el que una vez que tenemos las sondas reportándose a la CMC, se haría esta integración con el SIEM y a su vez con el SOAR, de modo que ya tenemos todo el flujo completo necesario para la operación del servicio de monitorización en el ámbito industrial. Para ver con más detalle todo esto y que se pueda ver cómo tenemos implementado todo este flujo de operación, he traído este vídeo en el que creo que se pueden ver todas las herramientas. Aquí se puede ver el dashboard de Nozomi, es el dashboard general, en el que se pueden ver los nodos, las variables, etcétera. Y en el panel de alertas pues podemos ver las diferentes alertas relacionadas con ciberseguridad y su diferente nivel de criticidad. En este caso, las rojas serían las más críticas y, por ejemplo, nos podemos meter una que está relacionada con una regla de paquete anómala y, en este caso, pues podríamos ver también el diagrama de red. Una vez que tenemos esto, se procede a integrar las alertas con Splunk y, en este caso, pues aquí podemos ver todas estas alertas, podemos ver los diferentes campos, podemos ver en qué momento se han generado y se puede hacer todo el análisis de las alertas. Y posteriormente pasaríamos al SOAR. En este caso estamos trabajando con XSOAR y lo que podemos hacer en este caso se está viendo cómo en primer lugar se procedería al matching, es decir, al mapeado de los campos de Nozomi con los de XSOAR, de forma que se vaya bebiendo toda esa información y se vaya procesando. Y aquí en el dashboard general pues se pueden ver cuáles son los incidentes clasificados por su criticidad y si nos metemos en aquellos que son más críticos, pues podremos empezar a ver más detalles, como lo que podemos ver aquí. En este caso pues podemos ver los incidentes más críticos y, por ejemplo, pues se puede seleccionar alguno de ellos en particular. En este caso estamos viendo uno que está relacionado con Meterpreter, pero podría ser cualquier otro. Y aquí lo importante es entender todo este flujo y cómo todo este flujo de la operativa está completo. Incluso podemos, como decía, hemos diseñado varios playbooks que nos permiten tener un flujo de acción y unas acciones automatizadas de forma que podamos dar una respuesta desde nuestros SOCs al tratamiento de estas alertas y de estos incidentes de ciberseguridad. En cuanto a los resultados que hemos obtenido después de la realización de todas estas fases del proyecto, bueno, pues comentar que todas estas actividades que he mencionado se han realizado en cada una de las localizaciones industriales, que he comentado que se ha empezado trabajando por 10 de ellas, y como resultado lo que hemos obtenido es, en primer lugar, el cliente ha obtenido una muchísimo mejor visibilidad de su red, de qué es lo que estaba conectado, de qué activos hay, de si tienen vulnerabilidades, todo ese tipo de cosas. Antes las desconocía y ahora, gracias a este proyecto, están en su conocimiento y es algo que estamos trabajando con ellos. Además de esto, pues se ha llegado a desarrollar muchos casos de uso, con lo cual, bueno, pues es algo que tenemos muy desarrollado y muy importante es que se ha conseguido detectar y remediar muchas de las situaciones de ciberseguridad que estaban suponiendo un riesgo muy alto para el negocio del cliente y que gracias a esto lo hemos podido identificar. Por ejemplo, hemos identificado equipos que tenían vulnerabilidades graves, se han detectado conexiones a sitios maliciosos, se han detectado ejecución de malware que podía tener graves consecuencias, etcétera. Esto es, bueno, entre otro, por citar algunos de los casos que nos hemos encontrado y que obviamente no podemos entrar en detalle, pero esto es algo real, es algo que estamos trabajando, que estamos viendo en los proyectos y que creemos que aporta muchísimo valor a los clientes. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi ponencia. Espero que haya sido interesante el compartir este caso de uso de este proyecto en particular que estamos trabajando. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por vuestra atención y si hay cualquier cosa, pues quedo a vuestra disposición. Así que agradecer de nuevo a TICAR y a su organización y a todas las personas que estáis asistiendo a ello. Muchas gracias.